En el siguiente video quería hablarles de un libro que me pareció sumamente interesante la primera vez que lo leí. La verdad que nunca había visto un libro sobre el tema y se llama En busca del Arca de Noé. Como podrán imaginar, como lo dice el título, trata sobre el Arca de Noé. La existencia o no del Arca de Noé en lo que es la cima del Monte Ararat, lo que cita un montón de evidencia fotográfica, etcétera, sobre entonces la presencia del arca en la cima del Monte Ararat. Hay que decirles que esta es una versión en español, la versión original es en inglés, los autores son Dave Balsiger y Charles E. Sellier. Esta edición en español es la editorial Lo Inexplicable y Javier Vergara es la persona entonces que está encargada. ¿Qué tiene de malo esta versión en castellano con respecto a la inglesa? Yo primero leí esta versión en español y lo que me llamó la atención es que habla de un montón de evidencia fotográfica, pero como podrán ver no hay ninguna foto en esta obra. Van a ver, no hay foto ninguna. Pero si ustedes ven la edición inglesa, tuve la oportunidad de poder ver la edición inglesa y trae todas las imágenes que cita y habla en esta obra. Por eso la edición inglesa es mucho más completa y mejor. Les voy a decir cómo se llama la edición inglesa porque aquí está. El título original es In Search of the Noah's Ark, o sea en inglés es En busca del Arca de Noé, o sea In Search of the Noah's Ark. Esta es la versión más completa que trae imágenes, como les decía. Porque aquí habla de un montón de fotos, etcétera, pero no la van a tener disponible en la edición en español. Hay un montón de datos que me parece sumamente interesante, por citar alguno. El efecto invernadero. Es consenso, dice por ejemplo, entre muchos estudiosos y científicos que la Tierra antediluviana estaba cubierta por una capa de vapor de agua que creaba un efecto de invernadero sobre el planeta. Ese efecto, debido a una cubierta de nubes permanente de la atmósfera inferior, la troposfera, habría producido un ambiente más favorable para la vida. Aquí explica entonces un montón de temas, por ejemplo, por qué era todo gigante en la época previa al diluvio, lo que pasó posterior al diluvio, cómo estaba conformada el arca, el tipo de madera que era el arca supuestamente, cómo se impermeabilizó el arca. También a partir de este libro, de la versión en inglés de este libro, se hizo un documental en 1976 que fue bastante famoso y también entonces recordarles que esa versión inglesa está ilustrada y es más completa. Otros datos interesantes que yo por ejemplo desconocía es todo el tema de lo que es el Monte Ararat, las condiciones totalmente adversas que hay en la cima. Trae un capítulo que habla sobre eso, trae un capítulo que habla de todas las expediciones que se han hecho, sumamente interesante y bastante completo porque la verdad que sobre ese tema prácticamente no hay información. Les voy a leer un poco el índice de los temas porque son un montón de temas que trae. Y la verdad que si hablamos de todo sería un video de una hora. Les voy a leer, aquí tenemos el índice. El primer punto dice, un misterio de 5.000 años de antigüedad, ¿es la Biblia un documento con validez histórica? El segundo, atestigua la historia de la cultura un gran diluvio, y ahí presenta un montón de evidencias, el registro fósil, etcétera, etcétera, muy interesante. Después nos dice 3. ¿Existe evidencia científica de un diluvio universal? 4. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que se produzca un diluvio? Y ahí nos habla un montón de temas. 5. Antiguos testimonios sobre el Arca de Noé. Esto está muy interesante porque te habla de un montón de culturas, te compara varias culturas y el relato es prácticamente el mismo que el de la Biblia, ¿no? Eso es muy interesante. Después, el punto 6. Expediciones y testimonios del siglo XIX. Ahí cita hay un montón de referencias. Por ejemplo, recuerdo un aviador que dice que vio el arca. 7. Los testimonios del arca proporcionan descripciones detalladas. 8. Un análisis a fondo del Arca de Noé. En el punto 9. Los sobrevivientes del diluvio a bordo del arca. En el punto 10. Expediciones y testimonios del siglo XX. En el punto número 11, los hallazgos de Fernand Navarra. Esto está súper interesante, fue con el hijo. La verdad que es un medio inconsciente el padre porque subir a ese monte que es muy peligroso, la verdad las condiciones, hay vientos como de, no recuerdo, pero 150 km por hora, una cosa así. Y no solo eso, hay nieve, caen piedras, caen rayos también en ese lugar, es muy peligroso.
Y esa expedición que hizo entonces este Fernán Navarra fue entre los años, aquí está, 1965 1969. Después tenemos en el punto 12 un análisis de la madera recuperada por Navarra, porque Navarra sí asciende y logra recuperar un trozo de madera y después lo corta, porque es muy difícil incluso subir porque se necesita un montón de permisos, y él, temiendo que le retiren la madera, que se la descubran, se la esconde, la corta en 3 pedazos, si mal no recuerdo, y la esconde. Satélite, avión espía, implicación de la CIA, bueno, lo que le decía, las fotos, el misterio del Arca de Noé resuelto y por último el epílogo. Me parece una obra sumamente interesante y le voy a leer por último la sinopsis del libro, que dice lo siguiente. La historia del Arca de Noé y del diluvio aparece en todas las culturas y civilizaciones que han pasado por la Tierra. La localización científica y definitiva del Arca sería sin dudas el mayor acontecimiento arqueológico de nuestros tiempos. La búsqueda del Arca comenzó en 1840 con oportunidad de un violento terremoto que asoló la región oriental de Turquía. Una expedición recorrió la zona con el fin de investigar los daños producidos por el fenómeno sísmico. En lo alto, casi en la cumbre del monte Ararat, se encontró una gigantesca nave de madera. Años más tarde, en 1876 y en 1887, nuevos exploradores llegaron hasta el Arca, revelándose que en su interior estaba dividida en compartimientos y se logró rescatar un trozo de madera toscamente moldeada. En 1955 se cumple una etapa decisiva. El ingeniero francés Ferdinand Navarra regresa con las primeras fotografías de la misteriosa nave. Eso está en la versión inglesa. Esas fotografías, ustedes si compran la edición inglesa la pueden ver, las fotografías de esas. Después dice, por fin en 1972 los Estados Unidos lanzan un satélite explorador de recursos naturales que al pasar sobre la frontera ruso-turca, que es donde se encuentra el monte Ararat, detectó una extraña nave en la alta cumbre del Ararat. Y por último dice, ¿de dónde viene esta misteriosa nave? ¿Quién la llevó hasta esta cumbre? ¿Y es realmente el Arca de Noé? Bueno, por último, como dato adicional, hablarles de esta edición, que fue de 12.000 ejemplares. Dice, se terminó de imprimir en los talleres en Buenos Aires, República Argentina, en el mes de mayo del año 1978. Como pueden ver, es una obra bastante antigua y bueno, en alguna casa de libros usados muy probablemente puedan conseguirlo. Me parece una obra sumamente interesante y por eso quería hablarles de ella en este video. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.